las papas que voy a comprar, cuántos metros mide en distancia de aquí a cualquier lugar determinado. Y así sucesivamente, es poder poner o materializar las medidas, y eso es la metrología. Ahora, cuando hablamos de la metrología legal, pues es poner esas unidades en un contexto de unas transacciones comerciales, en un contexto de unas actividades administrativas. Por ejemplo, cuando a mí me imponen un comparendo por exceso de velocidad, ponerlo en un tema comercial cuando yo pongo combustible a mi vehículo y compro determinado número de galones. Esa es la metrología legal, poder medir cuánto producto estoy yo adquiriendo, cuántos servicios yo estoy adquiriendo, y para eso normalmente utilizo algún instrumento de medición. Puede ser una balanza, puede ser un taxímetro, puede ser un surtidor de combustible. Estoy, de verdad, doctor, estoy sorprendido con todas las implicaciones que tiene el tema de la metrología legal. La verdad es que muchas personas seguramente se estarán preguntando, pero ¿existe un catálogo de derechos? ¿Existe un catálogo de responsabilidades? ¿Qué existe desde el punto de vista legal en temas de metrología, mi querido doctor Durán? Bueno, lo primero que debemos decir es que desde hace muchísimo tiempo, cuando las sociedades se movían con el trueque, pues ahí yo tenía que saber que si yo iba a entregar 1 kilogramo de sal e iba a recibir 2 kilogramos de papa, para poner cualquier ejemplo, pues teníamos que medirlo. Ya hablando de alguna manera de las leyes en Colombia, la primera ley que nosotros encontramos en materia de metrología legal data de 1853, en donde ya se hablaba de tema de pesos y medidas. Y en ese orden de ideas, pues desde ese entonces, ya cerca de más de un siglo y medio, pues tenemos los temas de metrología legal regulados en el Estado colombiano. Es cierto, la metrología legal no es palpable normalmente a los ojos del consumidor, y ahí es donde nosotros hacemos una gran pedagogía para que nosotros como consumidores siempre estemos atentos de las medidas que nos entregan en los supermercados, en las estaciones de servicio y pues en fin, en cualquier actividad comercial que nosotros realizamos. Sí, a mí me gustaría, digamos que en este ejercicio que estamos haciendo hoy, vamos a ir ilustrando esta charla, vamos a ir ilustrando, por supuesto, estos contenidos con casos puntuales, con casos particulares. Pero antes de ingresar o antes de ocuparnos ya de los temas puntuales, quisiera saber en qué momento o a partir de qué disposición legal el tema de pesos y medidas comenzó a ser responsabilidad de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pues Jairo, la verdad es que la Superintendencia de Industria y Comercio ya lleva bastante tiempo investida con las facultades como autoridad de metrología legal. Eso fue en el año 1976, cuando se suprimió la Superintendencia Nacional de Producción y Precios y se redistribuyeron las funciones, y algunas de esas funciones pues fueron redistribuidas y asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. En ese sentido, ahí puntualmente se le asignó el tema de pesas y medidas a la Superintendencia de Industria y Comercio. Sí, yo quisiera saber cuál es el sistema métrico bajo el cual se rige esa tarea que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio. Actualmente en Colombia, como en el resto del mundo prácticamente, el Sistema Internacional de Unidades es el que rige todos los temas de metrología. ¿Cuál es ese Sistema Internacional de Unidades? Pues básicamente en la medida de volumen es el litro y todos sus múltiplos y múltiplos, es decir, el mililitro, por ejemplo. Sí, señor. En masa, en peso, pues tenemos el kilogramo y sus unidades submúltiplos, como puede ser el gramo. Entonces, 500 gramos, 1000 gramos sería 1 kilogramo. En distancia tenemos el metro, sí. Que pues llega a ser 1 kilómetro, por ejemplo. Y estas, digamos que son las unidades básicas, en distancia, en peso y en volumen. Por supuesto que hay otras unidades del sistema internacional, como la temperatura en grados centígrados,
y otras unidades pues que ya no son de común uso por todos nosotros, como podría ser la mol o la candela. Nosotros estamos hoy ocupándonos de un tema puntual, que es el que tiene que ver con pesos y medidas, metrología legal. Hoy nos acompaña el superintendente delegado para la verificación y el control de reglamentos técnicos, el doctor Juan Camilo Durán Telles. Y ya van a ver ustedes todas las responsabilidades que se descargan sobre esta superintendencia delegada y todas las acciones que seguramente se han tenido que emprender desde este despacho en procura de garantizarles a los consumidores que lo que está comprando realmente corresponde a lo que existe, que realmente corresponde a lo que se vende, que realmente corresponde a las exigencias del consumidor y a las ofertas del productor o del comercializador. ¿Cuáles son los casos más reiterados? ¿Cuáles son, digamos, los hechos o los escenarios que más ocupan la atención de la superintendencia delegada para la verificación y el control de reglamentos técnicos y de metrología legal, doctor Durán? Jairo, en lo que respecta a los temas de metrología legal, porque hay que hacer hincapié en que nosotros, aparte de los temas de metrología legal, vemos otros temas adicionales, en los cuales posiblemente entraremos ahorita en materia. En lo que respecta a metrología legal, nosotros normalmente recibimos denuncias en lo que tiene que ver con la cantidad de combustible que yo recibo en una estación de servicio. Cuando yo voy y tanqueo mi vehículo en una bomba, en una estación de servicio, y tengo dudas sobre la cantidad de combustible que me pusieron. Uno. Dos, muchas veces recibimos inquietudes o denuncias sobre los temas de preempacados, que yo compré un paquete de quesos, decía que venían 20 tajadas de queso, pero en verdad yo estuve revisando y solamente venían 18 o 16 tajadas. Eso es un tema reiterativo sobre los cuales nosotros hacemos una vigilancia continua. Otros temas también tienen que ver con las balanzas de los establecimientos de comercio, en donde los consumidores pues de alguna manera ponen el ojo, ponen la denuncia sobre algún instrumento que posiblemente no está ajustado y no está entregando medidas exactas. Sí, hay una, digamos, una cultura nuestra, hay que decirlo con toda franqueza, y es que de alguna manera el consumidor tal vez es, yo diría que confiado, no desdeñoso, sino que la gente confía en las palabras y la gente confía en las, digamos, buenas maneras del comercio, de los almacenes, de las tiendas, del distribuidor, confía en las buenas maneras del productor. ¿En qué momento? Es decir, ¿qué es lo que hace que de pronto el consumidor diga, óigame, ¿pero qué es esto? Es decir, ¿cuál es la chispa que ilumina o cuál es la chispa que sirve de detonante para comenzar a plantear dudas sobre lo que se está comprando y sobre lo que se está vendiendo, doctor Durán? Jairo, en el tema, por ejemplo, de combustible, pues es muy usual que nosotros como consumidores ya sabemos más o menos con cuánto dinero se tanquea nuestro vehículo. Entonces, ese detonante, en el caso de los combustibles, básicamente es cuando por alguna razón yo terminé pagando mucho más o una diferencia considerable en esa transacción comercial. Es decir, fui a la bomba, a la estación de servicio, y en vez de pagar los 100.000 pesos que pagaba siempre para tanquear mi vehículo, me costó 120.000. Ahí ese es un detonante, porque pues normalmente nosotros sabemos con cuánto se tanquea nuestro vehículo. En el caso de los productos preempacados, pues ahí ya es un tema mucho más objetivo, en el sentido de que la persona, el consumidor, el ama de casa, cuenta las tajadas que vienen de queso, de jamón, de cualquier producto, y pues si encuentra que no viene el número que se estaba anunciando, pues de alguna manera eso dispara, porque es un tema bastante objetivo de decir, oiga, aquí dice 20 tajadas, vinieron 16. Y pues se presentan las denuncias en debida forma ante esta superintendencia, ante esta delegatura. En el caso de las balanzas pasa algo similar, pero pues es un tema, y aquí es muy importante anotarlo, que justamente es lo que usted dice, Jairo. Estamos analizando temas muy sensibles,
temas importantes, temas que tienen que ver con el bolsillo de los ciudadanos, temas que tienen que ver con la calidad de los productos adquiridos por los ciudadanos, por los consumidores. En este especial que hacemos los martes, la hora del consumidor, a través de Radio Santa Fe con Jairo Pulgarín. Yo quería, doctor Durán Telles, pedirle como orientación en un tema que me llama de verdad la atención. Esas inspecciones o esas acciones que emprende la Superintendencia Delegada para la Metrología Legal, ¿esas acciones son motivadas o son acciones de oficio o son acciones que surgen por iniciativa de su despacho? ¿Cómo se llega a la decisión de emprender una revisión o de emprender una acción desde la Superintendencia Delegada de Metrología Legal? Pues Jairo, ahí tenemos una mezcla de las dos. Nosotros recibimos denuncias, la ciudadanía presenta sus denuncias y aquí pues voy a abrir un espacio para informar acerca de los canales. Nosotros tenemos múltiples canales para presentar las denuncias y la ciudadanía cada día presenta más denuncias en debida forma a través del contact center en la línea 592-0400 en Bogotá, en la línea nacional 018-910-165, a través de la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio www.sic.gov.co, a través de la aplicación para teléfonos móviles de la Superintendencia de Industria y Comercio. También lo hacen en las rutas del consumidor que constantemente están viajando por toda Colombia y por supuesto a través de las casas del consumidor de bienes y servicios de la Red Nacional de Protección al Consumidor. Ahí recibimos una serie de denuncias que nosotros como superintendencia, como delegatura, nos encargamos de revisar y si hay mérito suficiente de hacer las verificaciones, de trasladarnos hasta los comercios respectivos, hacer las verificaciones a que haya lugar y si encontramos que efectivamente se está incumpliendo el régimen de metrología legal, se está entregando menos cantidad, pues tomamos las acciones correspondientes, iniciamos procesos administrativos sancionatorios que pueden terminar con sanciones de hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes y también ordenamos que ese establecimiento de comercio tome las medidas pertinentes y necesarias para ajustar sus instrumentos de tal suerte que le entregue la cantidad justa a los consumidores. Eso en cuanto a denuncias. Pero también nosotros realizamos acciones de oficio. Verificamos mediante el uso de diferentes tipos de herramientas, sectores específicos y vamos a hacer campañas, vamos a hacer visitas a lo largo y ancho del territorio nacional para identificar, para llegar de sorpresa a esos establecimientos de comercio y hacer las verificaciones que hay del caso. Sí, yo diría que, digamos, al desgaire, de pronto alguien puede opinar, bueno, pero ¿qué son 2 tajaditas de queso? ¿O qué son 2 tajaditas de jamón? Pero es que estamos hablando de productos de consumo masivo. Entonces no es nada despreciable una denuncia de esta naturaleza, doctor Durán. Claro que sí, Jairo. Aquí usted lo dice muy bien. Seguramente si yo estoy hablando solamente de 2 tajadas en un caso puntual, pues eso posiblemente no tenga una incidencia en la sociedad. Pero cuando estamos hablando de lotes de producción tan importantes y numerosos como los que vemos hoy en día, seguramente 2 tajadas, 3 tajadas menos, un 5% menos de producto va a ser una cuantía importantísima que seguramente pues llevándolo a los grandes números va a implicar un beneficio adicional para la empresa o digamos de alguna manera que los consumidores de manera general estamos recibiendo unas cantidades muy importantes menos de producto. Sí, y me parece también importante saber si ustedes, digamos, visitan supermercados, si ustedes visitan tiendas, ustedes visitan grandes almacenes o lo que llaman grandes superficies ahora, o ustedes visitan plazas de mercado, ¿hasta dónde llega el radio de acción de la Superintendencia Delegada para la verificación y el control de reglamentos técnicos y el tema de metrología legal? Pues Jairo, nosotros hacemos verificaciones en todo tipo en el caso que usted nos está poniendo, balanzas. Desde esas balanzas pequeñas que encontramos en los establecimientos de comercio o en las plazas de mercado
a lo largo y ancho del territorio nacional, hasta las básculas camioneras, que son aquellas que pesan a los camiones que circulan por las vías del territorio nacional y en los puertos. Entonces, fíjese que el espectro va desde los más pequeños instrumentos hasta los más grandes. También verificamos, por ejemplo, las balanzas de las oficinas de servicios postales, en donde nosotros vamos a poner una caja, a un envío a nuestro familiar a otra ciudad, y esa caja me la pesan y con base en ese peso me liquidan el precio de ese envío. También hacemos verificaciones, por ejemplo, de las balanzas de los aeropuertos, en donde si yo llevo un sobrepeso, pues seguramente me van a cobrar una tarifa adicional para poderme llevar ese equipaje, y en adición a ese sobrepeso y esa transacción comercial, pues también de esa manera estamos garantizando la seguridad aérea, porque si el avión se carga de manera deficiente, pues podríamos tener eventualmente un problema de magnitudes pues muy serias en materia de seguridad aérea. Le confieso, doctor Durán, el doctor Durán es el superintendente delegado para temas de metrología legal, pero le confieso que yo estoy sorprendido realmente de ese radio de acción y de esas responsabilidades tan grandes que se tienen desde la superintendencia delegada para el control de estos temas. Porque, por ejemplo, yo no sabía lo de las empresas postales o las oficinas postales. Claro, uno paga un servicio a partir de un peso, pero uno nunca llega a sospechar que esa balanza puede estar o descalibrada. Ahora, no lo voy a decir tan tajante ni tan categóricamente. No quiero pensar que pueden estar también manipuladas, ¿cierto? O adulteradas. Pues Jairo, eso normalmente no sucede. Nosotros lo que encontramos es que un gran número de estos instrumentos, un altísimo porcentaje de estos instrumentos, se encuentra ajustado en las verificaciones que nosotros hacemos. Sí, señor. Sin embargo, hay un pequeño y reducido número de estos instrumentos que sí se encuentra por fuera de sus errores máximos permitidos. Esos instrumentos, pues normalmente lo que ocurre es que el titular, el dueño de ese instrumento, el dueño de ese establecimiento, no le ha realizado esos mantenimientos periódicos. Recordemos que una balanza es una máquina como cualquier otro aparato, y cualquier máquina requiere un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo y unas revisiones periódicas. Si yo como titular, como dueño de ese instrumento, no verifico, no le hago el mantenimiento prudente a un instrumento, a una máquina, como puede ser una balanza, pues seguramente me va a arrojar medidas desajustadas. Entonces, pues aquí también el llamado es a que creemos esa cultura metrológica, esa cultura en donde yo sé que debo hacerle mantenimiento a mis instrumentos para garantizarle pues a los consumidores que les estoy entregando la medida exacta. Ese mantenimiento se debe hacer en cuánto tiempo, cuántos meses o cuántas semanas. Depende del instrumento y depende de las recomendaciones del fabricante, pero normalmente las calibraciones, los mantenimientos deben hacerse por lo menos de manera anual, una vez al año. Para esto hay calibradores que se encuentran acreditados ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia, que tienen la suficiencia técnica, la capacidad humana y sobre todo los equipos en debida forma para poder realizar estos mantenimientos, estas calibraciones, estas correcciones, ajustes y reparaciones de estos equipos. Repito, señores, repito, señoras, está con nosotros hoy el superintendente delegado para la verificación y el control de esta hora, mi querido Germán, a propósito de lo que nos ha dicho el doctor Durán Telles sobre el tema de lo que debe hacer la gente cuando entra en sospechas de que algo no está bien calibrado, mi querido Germán. Bueno, pues les comparto la siguiente información. Si usted considera que ha sido vulnerado sus derechos, eleve su queja ante los canales de atención no presenciales de la Superintendencia de Industria y Comercio, llamando a Bogotá al teléfono, mucha atención, 592-0400, 592-0400, o a nivel nacional a la línea gratuita, que es la siguiente, línea 018-910-165, línea 018-910-165, en el horario de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Les recordamos que ante la Superintendencia de Industria y Comercio
Se pueden interponer denuncias cuando se busca salvaguardar el interés general de los consumidores y se pueden interponer demandas cuando lo que prima es un interés particular. Si tiene reclamaciones tras la compra de servicios de telecomunicaciones o postales, inscríbase sin costo a la Feria Virtual de la Superintendencia de Industria y Comercio. Superintendencia de Industria y Comercio, confianza que construye progreso. Muy bien, señores. Vamos a hacer una pausa para unas noticias muy importantes. Vamos a hacer una pausa para unos mensajes también que a esta hora nos acompañan. Y por supuesto, después de esta pausa y después de estas noticias, regresamos con el doctor Durán Telles, quien es el superintendente delegado para la verificación y el control de reglamentos técnicos y metrología legal. Porque nos vamos a ocupar también de esos reglamentos técnicos, de todo lo que tiene que ver con los regalos de fin de año, con los juguetes de fin de año, pendientes de toda la información que tenemos hoy para ustedes en la hora del consumidor. Ya regresamos. A esta hora, un boletín informativo de Radio Santa Fe. De poder adelantar este ejercicio, que como lo han podido comprobar los oyentes, ha sido un ejercicio realmente valiosísimo de conocimiento y de reconocimiento de todos los derechos que tienen los consumidores. Eso es lo que queremos nosotros con esta franja de la hora del consumidor, todos los martes aquí en los micrófonos de Radio Santa Fe. Queremos ir sembrando, por supuesto. Queremos ir señalando ese camino que es tan importante de reconocimiento de derechos y también, por supuesto, de reconocimiento de responsabilidades del consumidor colombiano. Nosotros tenemos que aprender a hacer uso de todos los instrumentos legales, los instrumentos institucionales. Justamente la Superintendencia de Industria y Comercio y particularmente la Superintendencia Delegada para la verificación y el control de reglamentos técnicos y metrología legal tiene la misión de arropar, de orientar, de guiar y de promover esos derechos de los que estamos hablando hoy, de los consumidores colombianos. Nos ha sorprendido el doctor Durán Telles con toda la información que nos ha dado sobre qué debe hacer una persona cuando, por ejemplo, descubre que no le están vendiendo la cantidad de gasolina que compró, que no le están vendiendo el paquete con la cantidad de tajadas de queso que le ofrecieron, que los paquetes que se venden también en los llamados snacks no corresponden al contenido que están ofreciendo a los consumidores. Hemos aprendido, por supuesto, que aquí tiene que haber un gesto de responsabilidad, de madurez, de parte del comerciante también, para saber en qué momento las balanzas están descalibradas y no corresponden a lo que se está ofreciendo como producto para la comercialización. Ya vamos a continuar con el otro segmento que tiene que ver con el tema del control y la verificación de los reglamentos técnicos. Pero le quería preguntar al doctor Durán Telles sobre el tema de las balanzas, el tema de pesos y medidas. Balanzas, pesos y medidas. ¿Qué debe hacer? ¿Cómo se debe formular la queja ante la Superintendencia de Industria y Comercio? Doctor Durán. Claro que sí, Jairo. Esa es una pregunta muy importante. Y lo primero que debo decir es que la Superintendencia de Industria y Comercio tiene múltiples canales, ya los hemos visto a lo largo de este programa, para que la ciudadanía se ponga en contacto con la Superintendencia. Aquí recibimos los mensajes, trasladamos los mensajes y, lo más importante, hacemos la verificación cuando nos ponen una denuncia. En ese sentido, tenemos los canales de atención no presencial, las líneas en Bogotá, nacional, la página web,
y por supuesto la aplicación para teléfonos móviles. Pero también tenemos las casas del consumidor. Tenemos 23 casas a nivel nacional, 15 en municipios y 8 en localidades de Bogotá. Y por último, las rutas del consumidor. Ahí es donde invitamos a los consumidores a que presenten sus denuncias frente a posibles situaciones. ¿Cuáles son esas posibles situaciones? Hay que invitar a los consumidores cuando vayan a realizar una transacción comercial a que se fijen en un sello amarillo que debe estar pegado a la balanza. Ese sello amarillo significa que esa balanza ha sido verificada y esa balanza se encuentra ajustada, por ende le está entregando la cantidad exacta de producto y usted puede estar tranquilo al momento de realizar esa transacción comercial, esa compra de ese kilogramo de papas, ese kilogramo de arroz o cualquier otro producto que usted esté comprando. Entonces la invitación es a que revisen que esas balanzas tengan un sello amarillo. Si no tienen un sello amarillo, sino que tienen un sello rojo, esa balanza no se puede utilizar para hacer una transacción comercial. El comerciante no debería estar utilizándola e invitamos a la ciudadanía a que denuncie esas actuaciones. Si ustedes ven que le están pesando su producto, la carne, el pescado, el pollo, en una balanza que tiene un sello rojo, impidan que realicen esa actividad en esa balanza y en segundo lugar contacten a la Superintendencia de Industria y Comercio por todas estas líneas que ya hemos hablado para poner su denuncia. Nosotros recibiremos esa denuncia y por supuesto que la atenderemos, realizaremos la visita que haya lugar y tomaremos las medidas del caso. Sí, es necesario que el ciudadano dé los datos, me llamo fulano de tal, mi cédula es tal, quiero denunciar esto, o se pueden hacer denuncias con carácter anónimo. Jairo, el ciudadano puede realizar denuncias de las dos maneras. La puede realizar de manera anónima o poniendo todos sus datos. Por supuesto, si la realiza de manera anónima, nosotros no podremos contactarlo para poderle poner de presente alguna situación o alguna solicitud de ampliación de la información. Si la realiza con todos sus datos, pues nosotros lo podremos contactar en caso de que así sea necesario. Pero lo más importante en este tipo de denuncias es que por favor se incluyan la información más completa que ustedes puedan. Por ejemplo, en la aplicación de los teléfonos móviles, en esa misma aplicación se pueden tomar fotografías, se puede incluir toda la información, todo lo que ustedes consideren necesario, todos esos elementos que pudiéramos nosotros tener como superintendencia, como autoridad en metrología legal, son muy importantes para poder luego llevar esa denuncia, trasladarla, hacer la visita correspondiente, porque muchas veces nos llegan desafortunadamente denuncias muy generales que no podemos de alguna manera identificar el producto, el instrumento sobre el cual se está presentando la denuncia, pedimos la ampliación de información y desafortunadamente esa persona no responde frente a esa solicitud de la superintendencia y pues lastimosamente no podemos llevar a cabo la visita de inspección de ese instrumento, de ese producto, pues porque no contamos con los elementos suficientes para poder atender esa denuncia. Claro, ya lo decía don Germán García, que es nuestro productor general, que la gente cuando tenga preocupaciones, inquietudes de esta naturaleza y que quiera que se verifique, por ejemplo, lo que está pasando con las balanzas o que lo que está pasando con los contenidos, pues simplemente tiene que marcar ese número, 592-0400. Repito, 592-0400 o llamar a la línea gratuita para cualquiera de los municipios y cualquiera de las ciudades donde nos escuchan a esta hora, simplemente marcar el 018-910-165 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Repito el número, 018-910-165 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Vamos ya camino del cierre del programa, pero por supuesto que no me quiero desentender de ninguna manera, doctor Durán, no me quiero desentender del tema del control, la verificación de reglamentos técnicos que adelanta la superintendencia delegada que hoy está a su cargo. ¿En qué consiste ese tema de la verificación y ese tema del control de reglamentos técnicos? Pues Jairo, ese es un tema que suena demasiado técnico, demasiado lejos de nosotros como consumidores, pero no es así. Estos son temas cruciales
para nuestra seguridad como consumidores, para la seguridad del medio ambiente, de nuestra salud, de nuestra vida. ¿Qué son los reglamentos técnicos? Los reglamentos técnicos son requisitos que se le imponen a un producto determinado. Esos requisitos deben probarse que se cumplen para poder comercializar ese producto en el territorio nacional. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de los juguetes. Cuando yo le voy a comprar un juguete a un niño, ahorita ya que se aproxima pues la época navideña y todos los asuntos, yo voy a empezar a comprar los regalos para los niños. Pues bien, esos juguetes deben surtir un proceso muy importante y riguroso de verificación previa a poderse distribuir y comercializar en el mercado. Se hacen ensayos de laboratorio para verificar que ese producto, por ejemplo, no tiene metales pesados, porque si un niño se lo mete a la boca, pues que no vaya a haber una migración de plomo, de cadmio, de cualquiera de estos metales pesados que lo pueda intoxicar. También se verifica que el producto, si es para niños menores de 2 años, pues no se desprendan partes pequeñas que puedan atragantar al niño. En el caso de las baterías, se pide que las baterías no se puedan salir, uno no puede sacar las pilas del juguete tan fácilmente, que tengan un tornillito. En fin, son una serie de requisitos que lo que buscan es proteger la vida, la seguridad, la salud y el medio ambiente, en pro, digamos que también buscando una calidad de los productos. La Superintendencia de Industria y Comercio en ese rol lo que hace es verificar que esos productos cumplan con esos requisitos y esos productos, digamos, de alguna manera se presumen que son productos seguros, son productos de calidad y si un consumidor los va a adquirir, puede estar tranquilo. Claro, doctor Durán, cabe dentro de todas esas responsabilidades y dentro de todas esas obligaciones de verificación y de control de reglamentos técnicos de la superintendencia a su cargo, ¿cabe el tema de los cascos de las motos? Así es, Jairo. Nosotros desde el año pasado, en marzo, entró en vigencia el nuevo reglamento técnico de cascos para motocicletas, expedido por el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Nosotros, el control, por supuesto que verificamos el cumplimiento de esos requisitos técnicos de los cascos de motocicleta, que como usted bien lo dice, son muy importantes, porque si yo no tengo un casco de calidad, al momento en que yo desafortunadamente tenga un accidente, un choque, pues es el casco el que me va a proteger la vida. Sí, no sé si podríamos abordar antes del cierre el tema de los medicamentos. ¿En qué casos consideran ustedes que hay que actuar desde la superintendencia delegada para la verificación y el control de reglamentos técnicos? Bueno, pues Jairo, como usted ve, aquí en esta delegatura tenemos bastantes temas misionales que son de nuestra competencia, y otro de esos temas es el control de precios. Nosotros verificamos el control de precios básicamente de 4 productos. El primero, los medicamentos. El segundo, los combustibles líquidos, es decir, la gasolina. El tercero, la leche cruda. Y el cuarto, los agroquímicos. La pregunta que usted me hace sobre medicamentos, y eso es una pregunta muy importante porque nos llegan muchas preguntas y derechos de petición sobre la materia. La Superintendencia de Industria y Comercio vigila el régimen de control de precios de medicamentos, pero es muy importante resaltar que no es el medicamento que yo como consumidor, Juan Camilo Durán, va a comprar a una farmacia, a una droguería. Si yo voy a una farmacia o una droguería a comprar un acetaminofén, por ejemplo, ellos me lo pueden vender, es decir, la farmacia me lo puede vender al precio que ellos consideren. Sin embargo, cuando se trata de transacciones que se realizan con dineros del Sistema General de Seguridad Social en Salud, es decir, dineros públicos, ahí hay unos topes en los precios de esas transacciones comerciales, y ese es el régimen y esos son los topes que nosotros como Superintendencia de Industria y Comercio vigilamos. Entonces, ese es el medicamento, es el mismo caso del acetaminofén, pero el acetaminofén que me lo administra, me lo entrega la IPS, la EPS. Entonces, en ese caso, cuando a mí me entregan, me formulan unos medicamentos y yo me voy a que me los dispensen en mi EPS, en mi IPS, ese es el medicamento que nosotros vigilamos, hacemos la trazabilidad de toda la cadena de distribución, desde el importador o desde el laboratorio que fabrica ese medicamento hasta el momento de la dispensación, en aras de
cuidar esos recursos públicos. Entonces, pues muy importante la actividad que ahí realiza la Superintendencia de Industria y Comercio, en ese régimen, en ese canal que se ha denominado institucional, pero pues vale la pena también resaltar acá en estos micrófonos que ese régimen no funciona para cuando yo voy a comprar ese mismo acetaminofén, ese mismo producto, medicamento, en una farmacia. Sí, una curiosidad o una inquietud que tengo. ¿Por qué lo de la leche cruda? ¿Por qué hace referencia usted a la leche cruda? Claro que sí, Jairo. El gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura ha dispuesto que debe haber un precio mínimo, en este caso es un precio mínimo, de compra al productor de la leche cruda. Es decir, el ganadero que tiene unas vaquitas y todos los días saca una leche, esa leche le deben pagar un precio mínimo, no se le puede pagar menos de ese precio, que se establece a través de una fórmula que tiene unas bonificaciones. Por ejemplo, si el productor de la leche tiene la posibilidad de tener una cadena de frío, unos temas por el transporte, con la distancia, por la calidad composicional de la leche, y ahí se saca el precio. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional está interesado en proteger la industria, esa industria lechera, y por ende, entendiendo que son los grandes, digamos que el que tiene el poder de mercado, son esos compradores de la leche, pues en ese sentido pone un piso para que no se le pueda pagar al productor de la leche, al campesino, al ganadero, un precio inferior al establecido por cada litro de leche. Pues doctor Juan Camilo Durán Telles, no me queda sino hacerle un reconocimiento de verdad por este trabajo, por este ejercicio. Me parece que es valiosísimo, sobre todo porque, como lo dice el eslogan de la superintendencia, es confianza que construye progreso. Y nosotros, por supuesto, ya tendremos oportunidad de seguir hablando con usted, más aún cuando se acercan las celebraciones de Navidad, cuando se acercan las celebraciones que vienen con regalos, en fin, tantas cosas que la gente necesita, por lo menos, disfrutar o desplegar en esta temporada de fin de año. Así que tendremos otra oportunidad para seguir hablando de estos temas y, por supuesto, para seguirle mostrando caminos de derechos y de responsabilidades a los consumidores colombianos. Muchísimas gracias, doctor Juan Camilo Durán Telles, por haber estado en la Hora del Consumidor de Radio Santa Fe. Muchísimas gracias, Jairo, por la invitación. Muchísimas gracias a los consumidores y a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy. Y claro que sí, desde ya quedo pendiente una nueva invitación para que sigamos abordando y ahondando sobre estos temas.